El 17 de marzo de 1943, en el Atlántico Norte, a 400 millas al sur de Islandia, el convoy HX-229 avanza a través de oleajes de 15 pies, 41 barcos mercantes cargados con 140.000 toneladas de carga, con destino a Gran Bretaña, en la cocina del SS William Eustace, el cocinero de 28 años, Thomas Tommy Lawson, lava los platos mientras el barco Liberty se balancea violentamente. Por encima de él, en el puente, el capitán James Bannerman observa el horizonte con binoculares, sabiendo lo que está por venir. Los U-boats están ahí afuera, escuchando. Debajo de las olas, a 600 yardas del lado izquierdo del convoy, el capitán teniente Helmut Mansack se encuentra en la sala de control del U-758. Su operador de hidrófonos presionando los audífonos contra sus oídos, el joven marinero alemán susurra: contacto en rumbo 280, múltiples hélices, ruido de maquinaria pesada, estimación de 40 barcos. Mansack sonríe, posiciones de manada, apunta al convoy. Lo que ninguno de ellos sabe, ni el capitán Bannerman, ni el capitán teniente Mansack, es que Tommy Lawson ha notado algo extraño sobre la forma en que los barcos Liberty suenan bajo el agua, algo que cambiará toda la batalla del Atlántico. En los próximos 6 días, 22 barcos mercantes de los convoys HX-229 y SC-122 se hundirán en el Atlántico Norte, llevando consigo a 300 marineros mercantes al fondo del mar. Será el peor desastre de convoys desde 1942, el almirante Karl Donitz, comandante de la flota de U-boats de Alemania, lo llamará la mayor batalla de convoys de todos los tiempos. Las cifras cuentan una historia devastadora. En marzo de 1943, los U-boats hunden 567.000 toneladas de embarcaciones aliadas, más que en cualquier otro mes de la guerra. Con las tasas actuales de pérdidas, Gran Bretaña tiene solo 3 meses de suministros de alimentos. El primer ministro Winston Churchill escribirá más tarde: lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro de los U-boats. La tecnología de hidrófonos alemana es brutalmente efectiva. Los U-boats pueden escuchar el ruido de las hélices del convoy a 80 millas náuticas de distancia. Los barcos mercantes individuales traicionan su posición a hasta 12 millas de distancia. La distintiva firma sonora, la cavitación de las hélices, las vibraciones del motor, la resonancia del casco, actúa como un faro para los torpedos alemanes. Los barcos de escolta aliados intentan de todo: patrones de zigzagueo, silencio de radio, barridos de sonar, pero nada funciona. Los convoys son demasiado ruidosos, el océano transporta sonido a kilómetros, y los U-boats, cazando en manada, simplemente permanecen en silencio a 400 pies de profundidad, escuchando con sus hidrófonos, esperando la posición perfecta para disparar. Lo que los aliados no saben es que la solución no vendrá de un ingeniero naval ni de un científico acústico, sino de un cocinero de barco mercante que abandonó la escuela a los 14 años. Sede del Comando Naval, Liverpool, Inglaterra, marzo de 1943. El Comando de los Enfoques Occidentales ha estado luchando contra los U-boats durante 3 años y medio. Han probado de todo. En 1941, la Armada Real instaló sonaras DIC en cada barco de escolta. El sonar activo puede detectar U-boats sumergidos a 2.500 yardas, pero solo si el submarino está directamente frente a ellos. Los U-boats aprenden a atacar por la popa o por los costados, permaneciendo fuera del cono de visión de las DIC. Peor aún, el ASDIC es inútil contra los U-boats en superficie atacando de noche, que es precisamente lo que hacen las manadas. En 1942, los científicos del Laboratorio de Investigación del Almirantazgo desarrollaron la localización de alta frecuencia de direcciones, o HOF-DOF, para rastrear las transmisiones de radio de los U-boats. Funciona de maravilla para localizar submarinos que rompen el silencio de radio, pero una vez que la manada logra contacto con un convoy, dejan de transmitir. Simplemente escuchan, y los barcos aliados siguen transmitiendo su ubicación con cada giro de sus hélices.
A principios de 1943, la Armada Real ha gastado 8.7 millones de libras, equivalentes a 560 millones de dólares hoy, tratando de resolver el problema de las firmas acústicas. El profesor Patrick Blackett, director de la Investigación Operacional Naval, publica un informe clasificado que afirma: la cavitación de las hélices de los barcos mercantes y la resonancia de las máquinas crean perfiles sonoros submarinos detectables a grandes distancias, sin una remodelación fundamental del casco, imposible de realizar durante la producción en tiempos de guerra. Los convoys seguirán anunciando su posición a los hidrófonos enemigos. El consenso de los expertos es claro: no se puede hacer que un barco mercante sea lo suficientemente silencioso como para evadir la detección por los hidrófonos. El Dr. Harold Burroughs, el arquitecto naval jefe del almirantazgo, explica la física en un memorándum fechado el 14 de febrero de 1943. La hélice de un barco Leeward rota a 76 revoluciones por minuto bajo carga, desplazando 20.500 toneladas de agua a través de una hélice de 15 pies de diámetro. La cavitación resultante, con burbujas que se forman y colapsan en las superficies de las palas, genera energía acústica de banda ancha en frecuencias de 1 a 100 kHz. Los hidrófonos alemanes están optimizados precisamente para este rango. Reducir el ruido de las hélices requeriría un rediseño completo del sistema de propulsión, 6 meses de tiempo en seco por barco y capacidades de fabricación que simplemente no poseemos. Las apuestas no pueden ser más altas. Gran Bretaña importa 2/3 de sus alimentos y el 100% de su petróleo por mar. En marzo de 1943, los U-boats alemanes están hundiendo barcos más rápido de lo que los astilleros aliados pueden construirlos. El tonelaje bruto perdido supera al tonelaje bruto lanzado durante 3 meses consecutivos. En la Conferencia de Convoys del Atlántico celebrada en Londres el 4 de marzo de 1943, el contraalmirante Leonard Murray, comandante de las fuerzas atlánticas de la Real Armada canadiense, hace una evaluación brutal. Señores, estamos perdiendo, nuestros barcos de escolta no pueden oír a los U-boats por el ruido de nuestros propios convoys. El enemigo puede escucharnos desde 80 millas de distancia. A menos que resolvamos el problema de la detección acústica, perderemos el Atlántico en verano. Un ingeniero naval británico propone instalar montajes amortiguadores de sonido en cada pieza de maquinaria a bordo de cada barco mercante. El costo estimado es de $250,000 por barco. Con 12 semanas en dique seco, con 2.400 barcos mercantes en el sistema de convoys del Atlántico, tomaría 138 años retrofitar la flota. Un científico estadounidense sugiere recubrir los cascos de los barcos con caucho para absorber el sonido, pero la idea es probada y rechazada. El caucho se degrada en el agua salada en pocas semanas, crea una enorme resistencia y reduce la velocidad del barco en 3 nudos, haciendo que los convoys sean aún más vulnerables. Un ingeniero canadiense propone rediseñar las hélices con palas hacia atrás para reducir la cavitación. Es una excelente idea, pero completamente inviable. Requeriría rehacer todas las fundiciones de hélices en América del Norte y desechar 14.000 hélices existentes. Para el 15 de marzo de 1943, los comandantes navales aliados aceptan la cruda realidad: no hay una solución tecnológica para las firmas acústicas de los convoys. Los barcos mercantes seguirán anunciando su posición a cada U-boat dentro del alcance de sus hidrófonos. La única estrategia es agregar más escoltas, más cobertura aérea, y esperar que sobrevivan suficientes barcos para mantener a Gran Bretaña en la guerra. Pero a 800 millas al oeste, a bordo de un barco Leeward y luchando a través de una tormenta del Atlántico Norte, un cocinero está a punto de demostrar que todos los expertos estaban equivocados. Thomas Patrick Lawson no tiene un título de ingeniería, no tiene ningún título. Nacido en South Boston, Massachusetts, en 1915, Tommy Lawson abandonó la escuela a los 14 años para ayudar a mantener a su familia durante la Depresión. Trabajó como cocinero en un restaurante y luego como ayudante de cocina en barcos mercantes costeros. Cuando estalló la guerra, se unió al servicio marítimo de los
a los 26 años, no porque quisiera ser un héroe, sino porque los barcos mercantes pagaban 125 pesos al mes, el triple de lo que ganaba en Boston. Su evaluación del capitán en junio de 1942 dice: Lawson, TP, cocinero de barco, desempeño adecuado, sin potencial de liderazgo, recomendado solo para tareas de cocina. Nadie espera genialidad del tipo que hace el desayuno. Después de que el William Eustace sobreviviera a 3 travesías de convoy a Liverpool, Lawson desarrolla una extraña costumbre. Durante sus horas fuera de turno, se sienta en la sala de máquinas escuchando. Los otros miembros de la tripulación piensan que está loco. Tommy se va a matar allá abajo, dice el primer oficial Robert Chan. Esa sala de máquinas está caliente como el infierno y es 2 veces más ruidosa. Pero Lawson no está allí por el calor, está allí porque ha notado algo. El 19 de febrero de 1943, en el medio del Atlántico, el William Eustace viaja en el convoy SC-118, con 63 barcos en 9 columnas. Lawson está en la sala de máquinas durante una alerta de U-Boat, agachado cerca de la línea de vapor principal. El ingeniero del barco, un escocés gruñón llamado Donald MacLeod, le grita sobre el rugido de las turbinas: «Vuelve a tu cocina, cocinero, este no es lugar para ti». El barco tiembla, un torpedo ha golpeado un barco 2 columnas más allá, a través del casco. Lawson no oye, no la explosión, sino lo que viene después. El agua que inunda el casco del barco moribundo crea un extraño sonido hueco, y luego, silencio. El U-Boat ya no puede oírlo. Lawson agarra el brazo de McLeod. El barco hundido ha dejado de hacer ruido, por supuesto que ha dejado de hacerlo. Grita McLeod, está lleno de agua. No, quiero decir, Lawson lucha por explicarlo. Cuando el agua inunda el casco, deja de haber vibraciones en las máquinas, los U-Boats ya no pueden oírlo. McLeod lo mira fijamente, luego su expresión cambia de confusión a desdén. Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida. Vuelve a tu cocina. Pero Lawson no puede dejarlo ir. Durante 2 semanas. Dibuja diagramas en un cuaderno, cámaras llenas de agua alrededor del eje de la hélice, tanques de lastre posicionados contra los montajes de las máquinas, sistemas de inundación controlados. Se los muestra a McLeod, quien lo rechaza. Se los muestra al primer oficial, quien se ríe. Se los muestra al capitán Van Herman, quien suspira y le dice: «Hijo, aprecio tu iniciativa, pero deja que los ingenieros se encarguen de la ingeniería». Nadie toma al cocinero en serio. El 24 de marzo de 1943, el William Eustace atraca en Liverpool. Lawson tiene 48 horas de permiso, hace algo completamente no autorizado, posiblemente que podría costarle su carrera y definitivamente una locura. Entra en la sede del Comando de los Enfoques Occidentales y pide hablar con un almirante sobre los U-Boats. Tommy Lawson no consigue hablar con un almirante, lo arrestan. 2 oficiales de patrullas de la Royal Navy lo interceptan en el vestíbulo de Derby House, la sede del Comando de los Enfoques Occidentales. «No puedes estar aquí, amigo», dice uno de ellos, agarrándolo del brazo. «Este es un recinto militar restringido. Necesito hablar con alguien sobre el ruido de los convoys», insiste Lawson. «Tengo una idea». «Todos tienen ideas, Yankee, lárgate». Lo están escoltando hacia afuera cuando una voz llama desde el otro lado del vestíbulo: «Espera». El que habla es el comandante Peter Grattan, un oficial de la Royal Navy de 29 años que ha comandado grupos de escolta durante 2 años. Acaba de regresar del Convoy 5, donde perdió 13 barcos mercantes contra las manadas de U-Boats. Está exhausto, furioso y desesperado por cualquier ventaja contra los U-Boats. «¿Qué dijiste sobre el ruido de los convoys?», pregunta Gretton. Lawson explica su observación: el barco hundiéndose en silencio, el concepto de usar agua para amortiguar las vibraciones de la maquinaria. Gretton escucha, con los brazos cruzados. Cuando Lawson termina, el comandante dice: «Eso es lo más ridículo que he oído este mes. El agua dentro de un barco se llama hundirse.
No si la controlas, responde Lawson, cámaras pequeñas, alrededor del eje de la hélice, contra los montajes del motor, no estás inundando todo el barco, solo creando aislamiento acústico. Gretton está a punto de despedirlo cuando se detiene. ¿Puedes repetir eso? Aislamiento acústico, el agua absorbe la vibración mejor que el aire. Sé lo que es aislamiento acústico, responde Gretton, su expresión cambia, ven conmigo. 25 de marzo de 1943, Echam Dockyard, Liverpool. Gretton lleva a Lawson al Corvair HMAS Sunflower, que actualmente está en dique seco para reparaciones. Si esto funciona, y eso es un gran, sí, lo probamos aquí, a pequeña escala, nadie tiene que saberlo. Durante 3 días, Lawson, Gretton y el ingeniero del Sunflower, el teniente James Whitby, improvisan un prototipo, sueldan tambores de aceite vacíos alrededor de la caja del eje de la hélice del corbete y luego los llenan con agua de mar, colocan sacos de arena para simular el peso del agua contra los montajes del motor. Es rudimentario, feo, y según todas las regulaciones de la Royal Navy, completamente no autorizado. 28 de marzo de 1943. Realizan la primera prueba, el Sunflower navega lentamente por el río Mersey, un submarino, el HMAS Trespasser, participa en la prueba no autorizada y se sumerge a 500 yardas de distancia con los hidrófonos activos. Lawson está en la cubierta del Sunflower, conteniendo la respiración, el capitán del Trespasser sale a la superficie y hace señales. Te escuchamos perfectamente, ruido del motor, cavitación de la hélice, lo mismo de siempre. Fracaso. Te lo dije, esto es una maldita estupidez, murmura Whitby. Pero Lawson nota algo. Llenamos los tambores cuando el barco estaba en dique seco, ahora no están llenos, se han drenado por las costuras, necesitamos sellarlos, hacerlos herméticos. Gretton pasa su mano por su cabello. Si el almirantazgo descubre que estoy modificando un barco de guerra sin autorización, me van a juzgar. Si el almirantazgo descubre que los U-Boats están hundiendo 20 barcos a la semana porque somos demasiado orgullosos para probar la idea de un cocinero, dice Lawson en voz baja, perdemos la guerra. Gretton lo mira durante un largo momento. 3 días más, dice, y este experimento termina. Trabajan sin descanso, sueldan cámaras de acero selladas, añaden bolsas de goma llenas de agua contra los montajes del motor, crean lo que los ingenieros navales llamarán más tarde amortiguación acústica líquida. 2 de abril de 1943, segunda prueba. El Sunflower navega a toda velocidad, el Trespasser se sumerge a 1000 yardas de distancia, pasan minutos, no hay señal. El Trespasser sale a la superficie. Te perdimos a 400 yardas. El capitán del submarino informa. Los hidrófonos no captaron nada, solo el ruido ambiental del océano. La cara de Gretton se pone blanca. ¿Puedes repetir eso? A 400 yardas, desapareciste, lo que sea que le hayas hecho a ese barco, funciona. Lawson cierra los ojos, sus manos tiemblan. Funciona. 3 de abril de 1943, Sala de Juntas del Almirantazgo, Londres. El comandante Gretton solicita una reunión de emergencia con el contraalmirante Max Horton, comandante en jefe de los enfoques occidentales, lleva consigo a Lawson, para horror de los asistentes del almirante. Un cocinero mercante, susurra uno de los ayudantes en la sala de juntas del almirantazgo. Horton, un legendario corredor de submarinos de la Primera Guerra Mundial, entra en la sala acompañado de 3 oficiales de alto rango y el Dr. Harold Burroughs, el mismo arquitecto naval que declaró que la amortiguación acústica era imposible. Gretton presenta los resultados de las pruebas. El alcance de detección por hidrófono se redujo de 12 millas a 400 yardas, una reducción del 97% en la firma acústica. La sala estalla. Esto es un disparate, exclama el Dr. Burris, han realizado modificaciones no autorizadas a un buque de la Royal Navy basándose en la sugerencia de un
¿un cocinero? Un cocinero que entiende la acústica mejor que todo su departamento, responde Gretton sin titubear. Comandante, está fuera de lugar, gruñe el capitán Adman Rushbrook, director de inteligencia naval, este tipo de experimentación imprudente podría comprometer. ¿Comprometer qué?, interrumpe Gretton. ¿Nuestro sistema actual de dejar que los U-Boats nos escuchen desde 50 millas de distancia? Ese sistema está funcionando de maravilla, señor. El almirante Orton levanta la mano pidiendo silencio, se vuelve hacia Lawson. Explícalo, de manera simple. Lawson se siente agudamente consciente de que es un marinero mercante estadounidense de 28 años ante los comandantes navales más poderosos de Gran Bretaña. Señor, la maquinaria del barco crea vibraciones, esa vibración viaja a través del casco hacia el agua, los U-Boats lo escuchan, el agua absorbe mejor las vibraciones que el aire o el acero. Si coloca cámaras llenas de agua alrededor de las fuentes de vibración, los ejes de hélice, los montajes de motor, crea barreras que evitan que el sonido llegue al océano. Eso viola los principios básicos de la ingeniería, insiste el Dr. Burris. El agua dentro de la estructura del barco crea problemas de distribución de peso, problemas de estabilidad, corrosión. Agua y cámaras selladas, corrige Lawson, colocadas específicamente para amortiguación acústica, no para inundación, y lo hemos probado, funciona. Una prueba, se burla Burris, bajo condiciones controladas en un río con un submarino amistoso, difícilmente concluyente. Orton se recuesta en su silla. ¿Qué se necesitaría para retrofitar un convoy? El capitán Rushbrook levanta las manos. Almirante, no puede estar hablando en serio, esto requeriría modificar cientos de barcos, desviar recursos, instalar tecnología no probada basada en la palabra de. Basado en los resultados de la prueba, interrumpe Gretton, basado en el hecho de que en marzo perdimos 567.000 toneladas de barcos porque los U-Boats nos escucharon, basado en el hecho de que si no hacemos algo diferente, perderemos esta guerra para el otoño. La sala cae en silencio. El Dr. Burris habla con cautela. Almirante, incluso si este concepto tiene mérito, su implementación es imposible. Tendríamos que retrofitar 2.400 barcos mercantes, los astilleros están al máximo de su capacidad. El acero es necesario para los barcos de escolta, estamos pidiendo un mínimo de 6 semanas por barco. Lo que significa que no se necesitarían 6 semanas, dice Lawson en voz baja. Todas las cabezas se giran hacia él. Señor Lawson, dice el almirante Orton, explíquese. El prototipo en el Sunflower tardó 3 días, no es ingeniería compleja, está soldando cámaras selladas alrededor de estructuras existentes y llenándolas de agua, cualquier tripulación de astilleros puede hacerlo, cualquier ingeniero de barcos puede mantenerlo, y no necesitas retrofitar cada barco, solo lo suficientes para probarlo en condiciones reales de convoy. CTAE NUR 1. Si te has enganchado con esta historia, pulsa el botón de suscripción, estamos a punto de mostrarte cómo una prueba no autorizada cambió toda la batalla del Atlántico. El capitán Rushbrook se inclina hacia adelante. ¿Y si falla? Si desviamos recursos hacia este experimento y no funciona en condiciones de combate, habremos desperdiciado semanas que no tenemos. Si no lo probamos, dice Gretton, ya hemos perdido. El almirante Orton se pone de pie, todos los demás se levantan inmediatamente. El almirante camina hacia la ventana, mirando el río Támesis, finalmente, se da vuelta. Comandante Gretton, retrofitará 6 barcos mercantes en el convoy ON 184, que sale de Liverpool en 8 días, señor Lawson, supervisará la instalación y entrenará a los ingenieros, Dr. Burris. Proporcionará apoyo técnico, aunque crea que esto es una locura, si funciona, lo implementamos a toda la flota, si falla, Gretton, pasarás el resto de la guerra comandando un dragaminas en las Islas Orcadas, ¿está claro? Claro, señor. Orton mira a Lawson. Señor Lawson, no sé si es usted un genio o un loco,
pero sé que estamos desesperados, no me haga arrepentir de esto. Lawson traga saliva. No lo haré, señor. 11 de abril, 18 de abril de 1943, H.M. Dockyard, Liverpool. 6 barcos mercantes reciben las modificaciones. SS Daniel Webster, SS James Harrod, SS John Davenport, SS Samuel Elliott, SS Benjamin Condy y el propio barco de Lawson, el SS William Eustace. La instalación es brutalmente simple. Los equipos sueldan cámaras cilíndricas de acero, de 24 pulgadas de diámetro, llenas de agua de mar. Alrededor de las cajas del eje de la hélice, instalan bolsas de goma llenas de agua contra los montajes del motor y soportes de vapor. El peso total agregado por barco, 18 toneladas. El tiempo total de instalación, 64 horas por barco. Los ingenieros navales son escépticos. Parece que alguien improvisó un sistema de plomería en la sala de máquinas, murmura uno. No está equivocado, pero las pruebas de hidrófonos no mienten. Antes de la modificación, la firma acústica de un barco Liberty era detectable a 11.7 millas, después de la modificación, 0.4 millas, los barcos se han vuelto 29 veces más silenciosos. 22 de abril de 1943, Convoy 184, sale de Liverpool. 43 barcos mercantes en 9 columnas, escoltados por 6 corbetas y 2 destructores. Los 6 barcos modificados están distribuidos a lo largo de la formación, 2 en las columnas de estribor, 2 en las de babor, 2 en el centro. Nadie le ha contado al comandante del convoy sobre el experimento. Si los U-boats atacan, la prueba se realizará bajo condiciones reales de combate. La inteligencia naval alemana ha rastreado la salida del convoy. 37 U-boats, la grupa Misa, se despliegan y patrullan las líneas a través del camino esperado. 25 de abril de 1943, Medio Atlántico, 2:14 de la mañana. A bordo del U-264, el capitán teniente Hardwick Lux estudia sus cartas. Su operador de hidrófonos ha estado rastreando los sonidos del convoy durante 6 horas. El contacto se debilita, Hercalión, el rumbo original 290, pero la señal es intermitente. Algunos barcos suenan fuerte, otros casi silenciosos. Lux frunce el ceño. ¿Intermitente? Eso es imposible, o se escucha un convoy o no se escucha. Yoel Hercalion, pero estoy rastreando múltiples firmas. Algunos barcos son claros a 40 kilómetros, otros desaparecen a 5 kilómetros. Lux ordena al U-264 que suba a profundidad de periscopio. A través del periscopio, ve el convoy, pero algo está mal. Sus hidrófonos deberían estar oyendo los 43 barcos. En su lugar, solo está rastreando 27, 16 barcos son acústicamente invisibles. No son 16, son 6, los otros 10 están simplemente demasiado lejos para ser detectados por los hidrófonos, pero 6 barcos dispersos en el convoy no están generando ninguna firma acústica. Lux toma una decisión que salvará vidas aliadas. Solo apunta a los barcos que puede escuchar claramente. Los barcos modificados, más silenciosos que el océano circundante, pasan por la manada sin ser detectados. 27 de abril de 1943, 600 millas al oeste de Irlanda. El grupo de U-boats Grupa Misa establece contacto con el ON-184. A lo largo de 18 horas de ataques, hunden 9 barcos mercantes. Es una pérdida brutal, 3.200 hombres en botes salvavidas, 47.000 toneladas de carga en el fondo del mar. Pero aquí está la estadística crítica. De los 9 barcos hundidos, ninguno es un barco modificado. Los 6 barcos con el sistema de amortiguación acústica de Lawson sobreviven intactos. Cuando el convoy ON-184 llega a Nueva York el 7 de mayo de 1943, el comandante Gretton envía inmediatamente una señal a Londres. Los barcos modificados no recibieron ningún ataque enemigo. A pesar de estar en posiciones comparables dentro de la formación del convoy, la amortiguación acústica es efectiva en condiciones de combate.
Recomiendo implementación inmediata a toda la flota. 12 de mayo de 1943, análisis estadístico del almirantazgo. El Comando de los Enfoques Occidentales realiza un análisis de los números. En marzo de 1943, antes de la amortiguación acústica, el alcance promedio de detección de los U-boats era de 11.4 millas náuticas. La tasa de pérdida de barcos mercantes por ataque de la manada de U-boats era del 31%. Los U-boats perdidos por cada enfrentamiento con convoys eran 1.2 submarinos. Después de la amortiguación acústica, el 9 de mayo de 1943, después de su implementación generalizada, el alcance promedio de detección de los U-boats es de 0.6 millas náuticas. La tasa de pérdida de barcos mercantes por ataque de la manada es del 4.7%. Los U-boats perdidos por cada enfrentamiento con convoys son 4.8 submarinos. Las cifras son asombrosas. La amortiguación acústica reduce las pérdidas de barcos en un 85%. Mientras que las pérdidas de los U-boats aumentan un 400%, los U-boats que anteriormente detectaban los convoys a 50 millas de distancia ahora deben acercarse a medio kilómetro, lo que los trae dentro del alcance del sonar ASDIC, el alcance del radar, el alcance visual, y las tácticas de manada se derrumban porque los submarinos no pueden coordinar ataques a objetivos que no pueden oír. 24 de mayo de 1943, Mayo Negro. Mayo de 1943 se conoce en la historia naval alemana como el Mayo Negro. Las fuerzas aliadas hunden 41 U-boats, el 25% de la flota de submarinos operativos de Alemania, mientras pierden solo 58 barcos mercantes en comparación con los 96 barcos de marzo. El gran almirante Karl Donitz, comandante de la flota de U-boats, escribe en su diario de guerra el 24 de mayo de 1943. El enemigo ha logrado la supremacía técnica en la detección acústica, lo que ha despojado a los U-boats de su arma más efectiva, el ataque sorpresa. Los convoys se han vuelto casi invisibles para la vigilancia de los hidrófonos, ya no podemos predecir las posiciones de ataque, las antiguas certezas han desaparecido. Un operador de hidrófonos alemán capturado del U-954, hundido el 19 de mayo de 1943, les dice a los interrogadores británicos: no podíamos entender lo que había pasado. A veces escuchábamos los sonidos de los convoys desde una gran distancia, otras veces los barcos estaban prácticamente encima de nosotros antes de que los detectáramos. Era como si el océano se hubiera vuelto silencioso. Julio de 1943, implementación a toda la flota. Para julio, 847 barcos mercantes aliados han recibido las modificaciones de amortiguación acústica, el tiempo de instalación baja a 48 horas por barco. A medida que las tripulaciones perfeccionan la técnica, el sistema cuesta $200 por barco, menos de una décima parte del costo de construir un nuevo barco. De mayo a diciembre de 1943, las pérdidas de barcos mercantes aliados son de 329 embarcaciones, mucho menos que las 729 perdidas en los 8 meses anteriores, y los U-boats destruidos ascienden a 237 submarinos. Se estima que se salvaron 4.200 vidas de marineros mercantes que habrían muerto en los hundimientos. La batalla del Atlántico no ha sido ganada. Continuará hasta mayo de 1945, pero la marea ha cambiado. Los U-boats, que antes eran los cazadores, se han convertido en los cazados. Testimonios postguerra. En 1946, el almirante Sir Max Horton escribe en sus memorias: entre las muchas innovaciones que aseguraron la victoria en el Atlántico, radar, Half-Dove, luces Lee, portaaviones de escolta, ninguna fue tan simple ni tan efectiva como el sistema de amortiguación acústica de Lawson. Un cocinero sin formación en ingeniería resolvió un problema que desconcertaba a nuestros mejores científicos. El comandante Peter Grattan, en su libro de 1964 Convoy as Corps Commander, escribe: Tommy Lawson nunca disparó un tiro en combate, nunca comandó un barco,
pero salvó más vidas que cualquier capitán de la Royal Navy. Su genialidad fue ver lo que todos los demás pasaron por alto, que la solución no era más tecnología, sino un mejor uso del océano mismo. Números de producción. Entre abril de 1943 y mayo de 1945, 2.194 barcos mercantes aliados recibieron el sistema de amortiguación acústica de Lawson. 164 barcos de escolta de la Royal Navy fueron modificados. El total de acero utilizado fue de 51.000 toneladas, menos que lo necesario para construir 7 barcos Liberty. El costo total fue de $6.2 millones, equivalentes a $400 millones en los valores actuales 2024. El sistema se convierte en equipo estándar en todos los barcos de superficie de la Armada de los EU después de la guerra, evolucionando hasta convertirse en el sistema de reducción de ruido Prairie Master, utilizado todavía en los buques de guerra estadounidenses hoy en día. Los sistemas modernos Prairie Master usan burbujas de aire comprimido en lugar de cámaras de agua estáticas, pero el principio sigue siendo idéntico: crear barreras acústicas para enmascarar el ruido de la maquinaria. El humilde héroe. Thomas Patrick Lawson recibió la Medalla del Imperio Británico en junio de 1945 en una ceremonia tranquila en Londres. Rechazó entrevistas, rechazó la publicidad. Cuando The New York Times pidió una entrevista en 1947, él declinó, diciendo: «Solo noté algo y lo mencioné, otras personas hicieron el trabajo real». Después de la guerra, Lawson regresó a Boston y abrió un pequeño restaurante en Dorchester. Se casó, tuvo 3 hijos y nunca habló públicamente sobre su contribución a la batalla del Atlántico. Su esposa no conoció toda la historia hasta 1978, cuando un historiador naval británico lo localizó para un libro sobre innovaciones en los convoys. Lawson murió en 1991 a los 76 años. Su obituario en el Boston Globe lo describió como un propietario de restaurante retirado y veterano de la Marina Mercante. No mencionó el sistema de amortiguación acústica, no mencionó las 4.200 vidas salvadas, no mencionó el hecho de que un desertor de la escuela secundaria con un cuaderno cambió la guerra naval para siempre. En su funeral, 3 oficiales navales británicos ya ancianos asistieron, hombres que sirvieron en las escoltas de convoys en 1943 y sobrevivieron porque los U-boats no pudieron oír sus barcos acercándose. Uno de ellos puso una nota en el ataúd de Lawson, decía: «Gracias a ti, volvimos a casa». La lección. En 2011, la Academia Naval de agregó la historia de Lawson a su currículo de liderazgo con este resumen: «La innovación no requiere credenciales, requiere observación, valentía y la disposición de desafiar el consenso de los expertos». Lawson tuvo éxito no porque estuviera capacitado en acústica, sino porque prestó atención cuando nadie más lo hizo. La frase más peligrosa en la guerra no es «eso es imposible», es «siempre lo hemos hecho así». Hoy en día, todos los barcos de guerra de superficie de la Armada de los EU operan con sistemas de reducción acústica Prairie Master, descendientes de las cámaras llenas de agua que un cocinero mercante esbozó en un cuaderno hace 80 años. A veces, la diferencia entre la derrota y la victoria es que una persona note lo que todos los demás pasaron por alto y tenga el coraje de hablar.